Bien, más temprano hemos hablado ya en más de una ocasión de la salida del subsecretario de Redes Asistenciales Luis Castillo, luego de sus declaraciones en Coyhaique respecto de las atenciones en los consultorios, la intención de algún sector de pacientes de interactuar y de socializar con otros que están ahí pasando las mismas. Gran polémica y también política. Se ha informado que en la UDI hay molestia porque ya quedó con una suerte de cuenta por cobrar, parece la UDI, después del último cambio de gabinete en junio. Estamos en línea con la presidenta del partido, la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, para saber cuál es la posición, senadora, buenos días, de su partido frente a este nuevo cambio. ¿Están ustedes molestos, enojados, decepcionados del gobierno? No, ninguno de los anteriores. Lo que sucede es que nosotros pensamos que efectivamente la frase, tal como la dijo Luis Castillo, es poco afortunada, ¿ya? Pero hay que ver los hechos. Es decir, en la práctica sí se han hecho gestiones para mejorar el mecanismo de atención de la toma de números, la toma de hora en los consultorios, tanto así que se está terminando de tramitar si es que no se terminó ya de tramitar en la Cámara el proyecto de atención preferencial de adultos mayores, justamente para darles prioridad y que no tengan que esperar y hacer estas esperas indignas. Pero también es cierto que en los consultorios, en los CEFAM, se generan grupos de adultos mayores, de hipertensivos, de personas diabéticas, que generan actividades de distinta naturaleza, desde folclore hasta actividades sociales. Entonces, también es cierto que los consultorios en parte funcionan como centro comunitario. Pero claro, senadora, nosotros aquí mismo lo comentábamos, perdón la interrupción, y lo comentábamos en términos positivos. O sea, si la gente tiene que pasarlo mal madrugando por esperar una hora o una atención, qué gratificante es que por lo menos pueda interactuar con sus semejantes. O sea, eso es una consecuencia de las penurias que están pasando. Pero lo que se entendía, al menos inicialmente, de las palabras del ex subsecretario, era que había gente que poco menos que no necesitaba atención y que iba solo para socializar. Entonces, ahí son cosas bien distintas. Sí, son cosas súper distintas y por eso te digo que yo creo que fue una frase poco afortunada. Pero yo tengo la impresión que la dijo en el sentido que te estoy diciendo yo, decir porque además se han hecho gestiones para avanzar en un sentido justamente contrario, para poder optimizar y mejorar el sistema de atención de las personas. Por lo tanto, según usted, perdone, senadora, esas gestiones eran más, digamos, relevantes que la frase desafortunada y por lo tanto no debió haber salido. Yo creo que se sumaron una serie de cosas y finalmente Luis Castillo está bastante cansado. Ya hace rato ha sido bastante injusto el trato que ha recibido, sobre todo en el Congreso. En regiones eso no se da, porque cuando él salía mucho a regiones a ver cómo están funcionando los hospitales, las redes, todo el sistema de redes asistenciales, y la verdad es que eso no se daba, pero era un trato bastante injusto y estaba bastante cansado. Yo creo que esto sobre todo porque aparecieron voces de nuestro propio sector, no solo criticando, sino pidiendo su salida. Yo creo que eso finalmente terminó decidiéndolo para que presentara hasta acá no llegamos, porque estamos ya le estoy incluso generando daño más del necesario al gobierno. Sí, senadora, el nombre de Arturo Zúñiga para reemplazarlo, ¿a ustedes qué les parece? Y quiero preguntarle si están también molestos porque no se haya designado a un UDI. Yo no lo conozco a él. No sé, no lo conozco. Pregunté a otras personas que participaron en el gobierno pasado, tampoco lo ubican, dicen que fue UDI, pero no refichó. Si es que fue UDI, no refichó, y por lo tanto no tengo ni una opinión de él. Ya, pero eso es algo que les preocupa. Ya, si no refichó y no es UDI, entonces lo que a usted le interesa es que en el cargo se mantenga un UDI. Eso es lo que a nosotros lo que nos interesa es que ojalá hubiésemos podido tener la posibilidad, si el modelo que quería Mañalich era tener un ingeniero en lugar de un médico,
nos hubieran consultado si contábamos con algún profesional de esas características para sentirnos parte de la decisión. Ya, pero en definitiva, senadora, en definitiva, él fue... ya, lo que pasa es que esto se suma al tema del cambio de gabinete en junio, y ustedes quedaron molestos o claramente se manifestó un sentimiento de que se sentían castigados por el gobierno en el último cambio. ¿Esa sensación se mantiene o se acentúa ahora? Mira, no es una sensación cuando hemos sido personas extremadamente leales, cuando la UDI ha estado, cuando la necesitan, cuando hemos votado a favor de proyectos que finalmente van a ser buenos, pero que causan daño, que generan conflictos políticos. La verdad es que no digo que nombren al que nosotros decimos, de que nosotros queremos que nombren a la mejor persona, independiente de su militancia. Pero a lo menos que nos den la posibilidad de participar, nos hubiera encantado. Creemos que es un acto de deferencia simple. Senadora Jacqueline Van Rysselberghe, presidenta de la UDI, gracias por conversar con ADN hoy. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. 8:22 minutos. 8:22 minutos. ADN. Bien, vamos ahora al colegio médico, porque desde el gremio también hubo reiteradamente críticas, ¿no es cierto?, a la gestión del subsecretario Luis Castillo, pero también queremos ahondar en lo que está pasando en los consultorios. Vamos al contacto de esta hora con la presidenta precisamente del colegio médico, Isquia Siches, la doctora Siches, que nos está escuchando en este momento. Isquia Siches. Isquia Siches. ¿Qué tal, doctora? Muy buenos días. Gracias por su tiempo con ADN hoy. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Doctora Siches, bueno, ¿cuál es la visión que tienen ustedes del cambio del subsecretario y su reemplazo por un ingeniero comercial, que parece ser un punto que empieza a generar ahí algún debate? Bueno, es algo que nosotros estábamos esperando hace bastante tiempo. Habían críticas tanto por los problemas que él tenía políticos para llegar a las distintas cámaras, pero nosotros también habíamos tenido problemas puntuales en su gestión como subsecretario, particularmente en 3 regiones, en Rancagua, en Copiapó y en Chillán, en donde había tenido algún manejo quizá no tan adecuado con autoridades nombradas por alta dirección pública de este gobierno, partidarios de este gobierno, y que habían sido removidos o tenido algunas acciones arbitrarias por no seguir sus directrices que además estaban muy alejadas de el buen manejo del sector. Así que en realidad saludamos este cambio y entendiendo que el nuevo subsecretario no es médico, como quizás siempre como gremio esperamos, creo que de todas maneras hay que darle una oportunidad, siempre que él no reitere los mismos errores, y me imagino que aquí el rol más político va a estar concentrado en el ministro Mañalich y el nuevo subsecretario va a tener un rol más bien técnico. Ojalá que venga con ánimo de diálogo, y si es así, nosotros estamos disponibles para colaborar con el gobierno. Sí, doctora Siches, queremos entrar en el tema de los consultorios, que fue lo que finalmente le costó la salida, ese comentario de que la gente va a hacer vida social prácticamente a los consultorios, porque yo quiero entender ahí, doctora Siches, ¿cuál es la realidad que se vive habitualmente? Efectivamente se produce un atochamiento, efectivamente el personal de salud está sobrecargado, pero ¿es culpa del usuario, del paciente? No, yo creo que tenemos varios problemas. Alguna de ellas es que en muchos CEFAM del país se mantiene esta dinámica de la toma de horas a primera hora de forma presencial en las distintas unidades, lo que hace que la gente se tenga que levantar muy temprano, llenar los cupos que hay para atenciones diarias, y después de eso la gente se va a su casa sin atención. Claramente eso es una deficiencia, limita también a cuáles son los beneficiarios que realmente piensan en atenderse dentro de la red pública de atención primaria, porque gran parte de quienes tienen otras responsabilidades, trabajan, no pueden ni atenderse en esos horarios, ni tampoco disponer de su tiempo de forma tan holgada como para estar toda una mañana pidiendo una hora. Tenemos un problema ahí estructural, y por lo mismo quizá la frase tan desafortunada daba la sensación de que estaban desconectados de lo que era la realidad de los pacientes y que pareciera que no hay ánimo de solucionarlo, sino más bien dar respuestas un poco casi como antropológicas de por qué se junta, siendo que es un problema, y el rol del subsecretario particularmente debería haber sido estar trabajando día a día por darle más dignidad a la atención de los pacientes. Y eso no estaba pasando, dice usted.
Es un desafío a largo plazo y por eso en general también quienes estén en la cartera de salud tienen que asumirlo con bastante humildad. Este es un trabajo de Estado que requiere muchos recursos, hacer muchas transformaciones. Nadie va a llegar a inventar la rueda y hacerlo todo de la noche a la mañana, porque no solo depende de voluntad política, depende también de recursos, depende de poder hacer modificaciones y también lograr convencer a los distintos actores. Esto no es una maquinaria automática, sino que depende de ir cambiándole la cara también a lo que damos desde el sector público. En lo personal, doctora Siches, me ha tocado, bueno, uno conoce las salas de espera, por ejemplo, de las atenciones en los consultorios de privados, de clínicas, de centros médicos atendidos por ISAPRE, y hay escasa comunicación entre unos y otros mientras sacan su numerito en una pantalla muy moderna y se espera la atención. Me ha tocado ver en consultorios municipales o en servicios de urgencia de hospitales públicos que sí hay más interacción entre la gente, incluso en servicios de urgencia de hospitales modernos como el de Puerto Montt, atención, hay a veces uno ve a pacientes ayudando hasta el personal médico de pronto a socorrer allí en un momento dado a un paciente que está muy afectado, o que hay que moverlo en una silla de ruedas, o hay que sentarlo en otro lado, o hay que sostenerle un suministro intravenoso, qué sé yo. Me ha tocado ver eso. ¿Cómo usted analiza la interacción humana que se produce en los consultorios y en los servicios de urgencia? ¿Eso es así y pasa como consecuencia de las penurias que está pasando mucha gente? ¿O ha visto usted alguna vez que haya gente que va solo por hacer vida social? Bueno, yo creo que hay que separar el debate para no confundirnos. Un punto es que efectivamente los centros de salud terminan siendo un centro de organización comunitaria, ya sea que se organizan los pacientes, en parte también por las falencias y las demandas que hay que tener, y de hecho es promovido por el sector salud que existan organizaciones de pacientes. Otro punto tiene que ver con justamente cómo hacemos y cómo otorgamos una atención cumpliendo las distintas fases, entendiendo que tiene que ser procesos mucho más veloces y además que efectivamente por las características que tiene la atención, en general hay algunos CEFAM que mantienen una población flotante que sí acude al centro de atención, siendo que todos los beneficiarios que por domicilio deberían estar acudiendo, en general por estas mismas limitaciones no acuden a atenderse en esos centros. Y lo mismo va reiterando la participación de los mismos pacientes. Yo creo que es muy favorable que efectivamente los centros de salud sean un centro de reunión para hacer otras actividades, pero las frases del subsecretario van marcadas más bien en cuáles son los plazos de espera, en por qué la gente tiene que llegar a las 6 o a las 5 de la mañana. Yo creo que lamentablemente hoy día, aunque hemos avanzado mucho en infraestructura, todavía no tenemos CEFAM que no tienen ni las condiciones de temperatura para esperar de forma un poco más amigable las horas clínicas o las atenciones. Bien, agradecemos a la doctora Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico, por habernos dado esta visión de lo que ocurre en el sistema público de salud, especialmente en la atención primaria. Gracias, doctora. Gracias, doctora Siches. Muchas gracias, que les vaya muy bien.